Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, presidenta. Qué fácil es hablar de justicia cuando uno no trabaja de camarera de piso, ¿no? Qué fácil es hablar de justicia cuando el fin de semana en la Costa Dorada hay solo un inspector o dos inspectores de trabajo. Qué fácil que es. Qué fácil es hablar de ir a la inspección de trabajo o ir a la justicia cuando sabes que a ti no te van a despedir. En fin, escuchando a algunos oradores, parece que más que en el Reino de España estén en Disneylandia. Pero vamos al tema que me ocupan. Proposición no de ley de Unidos Podemos, En Común y En Marea. Vamos a votar a favor de su proposición de ley relativa a la mejora y garantía de las condiciones laborales de las camareras de piso en el sector turístico. De hecho, es una propuesta que va en la misma línea de otras propuestas de Esquerra Republicana y porque es una cuestión de justicia. No es de recibo que el sector turístico está batiendo estos últimos años cifras récords de todo tipo, también de beneficios, y en cambio sea el sector turístico uno de los sectores donde la precariedad y el fraude está más extendido. Hoy, concretamente, ponemos la mirada en un colectivo muy feminizado que supone más de 100.000 trabajadoras y que se caracteriza por tener unas condiciones de trabajo inaceptables. Nos referimos a las camareras de piso. Pero, como han dicho antes, tampoco es el único colectivo castigado en ese sector, pero sí de los más castigados. Las camareras de piso tienen un trabajo especialmente duro. Un segundo, señoría. Señorías, guarden silencio. Continúe, señoría. Gracias. Las camareras de piso tienen un trabajo especialmente duro que en los últimos años se ha agravado con la proliferación de las empresas de servicios integrales. No voy a extenderme mucho más porque hemos comentado lo mismo en otra propuesta de ley, en este caso del Partido Socialista. Las empresas de servicios integrales o de multiservicios. Una subcontratación que es legal, por eso no se puede denunciar, que es legal, pero que esconde un fin perverso, de evaluar aún más las condiciones salariales y laborales de los trabajadores y trabajadoras de la hostelería en general y, en particular, de las camareras de piso, para sacar más beneficios a su costa. Los jornaleros y las jornaleras del turismo, como yo los llamo por su estacionalidad, están sufriendo, pues, en una época de cifras récord en beneficios para las empresas, un empeoramiento año tras año de las ya de por sí duras condiciones de trabajo. Hablamos de explotación, de precariedad, de estacionalidad, de contratos a tiempo parcial y de incumplimientos reiterados del convenio del sector. Hablamos de las empresas de multiservicios que, gracias a las reformas laborales, pueden imponer convenios muy a menudo mucho más desfavorables que el del sector de hostelería, al que deberían acogerse de manera natural. Condiciones salariales peores y peores condiciones de trabajo, como un aumento del número de habitaciones a trabajar, una carga que, sumada a la dureza de ese trabajo, hace que a menudo muchas de las mujeres afectadas deban dejar de trabajar antes de la jubilación, con lo que representa de pérdida económica en su futuro. O tengan de coger la baja con lo que supone, es decir, el peligro hoy en día de perder su puesto de trabajo que va tan caro para muchísimas personas. O que se resienta su salud y su calidad de vida de manera notable, ya no solo por los bajos salarios, sino por el estado de su propia salud. Por todo ello, votaremos sí a esta proposición no de ley en todos sus puntos exactamente, que no voy a repetir, pues han quedado bien expuestos por la compañera y diputada Rita Bosau. Muchas gracias.